Las cosas culturales o las tradiciones familiares eran muy diferentes las mías comparadas con las de mis amigos. La gente se juntaba a comer pasta los domingos en la casa de la nona y no sé, a lo mejor nosotros comimos asado y sushi, ¿entendés? Y cosas que yo veía como normal o como que pensaba que era normal en la familia de todo el mundo, de grande me terminé dando cuenta de que no, que tipo mi familia simplemente hacía esas cosas. Soy Mai Oshiro, Nikkei Argentina, tercera generación de inmigrantes japoneses. Me propongo con este podcast investigar y difundir la identidad Nikkei desde Latinoamérica. Agarra tu pasaporte, que te invito a acompañarme en este viaje cultural. Pasaporte Nikkei. Mi nombre es Mayumi Oshiro. En realidad es un poquito más largo, es Jessica Mayumi Oshiro. No pega. Me lo dicen siempre, ¿eh? Cada vez que me presento con mi nombre completo me dicen que no pega, que no combina. Que suena un poco sobrecargado. Me han llegado a decir, ¿no te molesta que te hayan puesto Jessica? Porque parece que el Mayumi no molesta, ¿eh? Mayumi Oshiro es distinto, es original, suena lindo. Lo que molesta es la combinación. De todas formas, cuando me presento solamente con Mayumi Oshiro, ya ahí también genera una sorpresa en el otro. Y se viene una seguidilla de preguntas que, mira, ya me las sé de memoria. ¿Y cómo se pronuncia? Siempre arrancamos por ahí. Mayumi, 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 me han dicho con tonada cordobesa, de todas las formas posibles. Después me preguntan, ¿y de dónde es? ¿Que es chino? Es japonés. Bueno, y ahí se viene la otra pregunta, ¿no? Porque genera como un segundo ruido. Ya no es el tema de la combinación, ahora es que no se condice mi aspecto físico con mi nombre. ¿Pero vos sos japonesa? La verdad que yo no parezco una típica japonesa. Si bien tengo ese nombre japonés, no tengo cara de japonesa. Y bueno, y esta conversación se repite sistemáticamente cada vez que me presento. Ya parece guionada, ¿no? Me sé de memoria lo que se viene, lo que me van a preguntar. Pero bueno, retomando. Hasta donde sé, mi nombre se lo debo a mi mamá. Y como le pasó a la mayoría de los hijos e hijas de los 90, me pusieron el nombre de un personaje de una novela. En su momento mi mamá vivía en Japón y allá se ve que estaba de moda una novela donde había una Mayumi, pero no alcanzándole con el nombre japonés, me puso también un nombre occidental de una peli yankee, Jessica. Listo, un nombre full Nikkei. Mi mamá es argentina, descendiente de españoles e italianos, como la mayoría de los argentinos. Y mi papá es hijo de japoneses inmigrantes. Segunda generación, más conocido como Nisei. Yo nací en Gunma, Japón, y Sasaki, en un viaje de mis papás, el famoso Dekasegi. El término Dekasegi se forma por las palabras japonesas deru, de salir, y kasegu, de ganar dinero, asignando a cualquier persona que deja su tierra natal para trabajar temporalmente en otra región. Y a mis pocos años de edad me vine para Argentina. Mis papás extrañaban a sus amigos, a su familia, extrañaban vivir en Argentina. Y creciendo entre Oji-chan, Oba-chan, Nonno y Nonna es que me crié. Los términos Oji-chan o Ba-chan refieren a abuelo y a abuela respectivamente de forma cariñosa. Me pasa que cuando recuerdo ese momento, si bien yo era muy chica, tengo la sensación de que yo estaba un poco enojada con haberme venido a Argentina. Se ve que yo extrañaba Japón y permanentemente buscaba la forma de regresar. Lo que yo decía era que tenía intenciones de volver a Japón caminando. Y hoy, con 31 años, puedo decir que a pesar de mis intentos frustrados de niña de volver a Japón, nunca regresé. Hoy, en Pasaporte Nikkei, ser Nikkei. ¿Qué es ser Nikkei? Nikkei significa... No, pará, deja que lo digo yo. Nikkei significa hijos del sol, siendo Japón el país del sol naciente. El término Nikkei es el apócope de Nikkei-jin, que designa a todos los emigrantes japoneses y sus descendientes. Mirá vos, así que también son Nikkeis los inmigrantes nacidos en Japón. Yo ese dato, por ejemplo, no lo tenía.
Activé por WhatsApp y quise indagar de primera mano el significado de este concepto, pero no el de Google, el de los Nikkei que yo conozco. Raúl, ¿cómo va? Tanto tiempo. Quería saber tu definición de Nikkei. Es para el podcast. ¿Me contás un poco qué significa para vos? Raúl, también conocido como Toshi, vive en Misiones. Él es segunda generación de inmigrantes japoneses y yo lo conocí en la época de la facultad cuando vino a Córdoba a estudiar ciencias económicas y se involucró en el comité de jóvenes de la comunidad japonesa en Córdoba. Es muy, muy amplio ese disparador. Con eso prácticamente empezamos tomando un mate y terminamos tomando un fernet y no va a alcanzar el tiempo para definir, porque lleva a muchos caminos según donde uno va encarando. Antes de seguir, decime, si no hay algo más Nikkei que un descendiente de japoneses diciendo que toma mate, y no solo eso, criatura legendaria misionera cordobés que ama el fernet. La palabra Nikkei para mí es una palabra muy amplia y complejo. Yo no sé cuándo fue la primera vez que lo escuché o que lo vi, pero personalmente tiene mucho valor. En mi caso yo soy Nisei, o sea, segunda generación en mi casa. Y creo que esta palabra vino a poner en un lugar a las personas como nosotros. Antes de la existencia de esta palabra, yo no era Nihonjin, pero tampoco argentino. Nihonjin se forma por las palabras Nihon, Japón, y Jin, persona. Nihonjin significa japonés o japonesa. Personalmente pienso que ser Nikkeijin nos da esa identidad y eso nos lleva a un sentido de pertenencia. Pero también por otro lado, ser Nikkei conlleva una gran responsabilidad. Yo me siento orgulloso de ser argentino Nikkei. Qué mejor combinación que un buen asado o un locro acompañado con Gohan. O no sé, un mate acompañado con manju o karinto. El manju es una golosina japonesa tradicional. Tiene un exterior hecho de harina, polvo de arroz y un relleno de anko. El anko es una pasta de poroto azuki y azúcar. El karinto es otro dulce tradicional frito hecho de harina, levadura y azúcar. Gohan es arroz blanco cocido al estilo japonés, por lo que el asado con Gohan es asado con arroz blanco. A mí cuando me ven, por mi aspecto físico, me dicen, ah, vos sos japo. Y automáticamente a las personas le viene en mente, bueno, responsable, serio, puntual con el tiempo, bueno en los videojuegos, inteligente, o a modo de chiste, limpia la tribuna después de un partido de fútbol. Y bueno, tantas otras cosas que, bueno, indirectamente podríamos decir que en cierta forma también condiciona a un Nikkei. El no pertenecer ni a un lado ni al otro, hasta que el concepto Nikkei vino a rellenar ese vacío de identidad para muchos. Él no era ni Nihonjin ni argentino. Lucas, ¿cómo andás? Para vos, ¿qué se siente ser Nikkei? Cambia mucho en base a la generación. Creo que para mi generación, que vendría a ser como tercera generación, estamos bastante más integrados, sería, a la cultura argentina. Pero sí, lo mismo es muy rico, digamos, culturalmente para mí ser parte de toda la cultura japonesa y algo que forma una parte muy grande de mi personalidad, digamos, y de mi identidad. Es un concepto que a medida que está pasando los años sigue siendo el mismo, pero cada vez se está perdiendo, por así decirlo, más la identidad. Ya ahora en la cuarta generación, los Yonsei por ahí no están tan interesados en lo que es el idioma o ciertos tipos de actividades como pueden ser culturales, como el taiko, karate, entre otros, excepto muy pocas personas, muy poco Nikkei están interesados en eso y bueno, la verdad es una lástima que se haya perdido un poco ese tipo de costumbres, pero bueno, es una cuestión de aculturación y quedaría en cada país, ¿sí? Más las costumbres del país en donde están viviendo actualmente. Tanto Lucas como Toru, del último audio, son tercera generación de inmigrantes japoneses. Y viviendo en Córdoba, los dos tuvieron recientemente la posibilidad de viajar a Japón, a reencontrarse con sus raíces. Y esto es lo que nos dicen. Después de haber viajado a Japón y a Okinawa, me siento más identificado con
con Okinawa que con Japón, y toda la familia nuestra acá en Córdoba tiene mucho más que ver con Okinawa que con Japón. Así que me siento más identificado con okinawense, porque aparte Okinawa es de Japón hace 150 años más o menos. Antes era el reino de Ryukyu. Entonces, bueno, la cultura es muy distinta, la comida, la religión, no religión, el sintoísmo, la música, hasta inclusive el idioma. Por eso me siento mucho más identificado con okinawense. Yo tuve la oportunidad de ir allá a Okinawa y la verdad fue una muy linda experiencia en donde yo viniendo de acá ya perdí muchas costumbres o muchas ganas de seguir el tema de la cultura japonesa y por suerte al ir allá me dieron esas ganas. Estuve 3 meses allá y la verdad la pasé muy lindo y recomiendo que a toda la gente que tenga la posibilidad de ir vaya porque la verdad te abre muchísimo la mente y volvés a tu país con todas las ganas de decir la cultura. Es más, apenas volví, me interesó mucho aprender en japonés y bueno, y Sanshin, que justo tenía un Sanshin mi abuelo y bueno, me interesó seguir con tema de esa parte cultural. El Sanshin, literalmente 3 cuerdas, es un instrumento musical de Okinawa, precursor del samisen japonés. Parecido a un laúd, consiste en un cuerpo cubierto de piel de serpiente, mango y 3 cuerdas. Se habla mucho de las generaciones. Primera, segunda, tercera. En Latinoamérica se cuenta actualmente hasta 5 generaciones de Nikkei. Primera generación, Issei, que sería el inmigrante japonés. Segunda generación, Nisei, los hijos de los inmigrantes, ya nacidos en Latinoamérica en este caso. Tercera generación, Sansei, que serían los nietos. Yonsei es la 4ª generación, los bisnietos. Y Gosei, la 5ª generación, los tataranietos. Pa, ¿vos te acordás en qué año vino Oji-chan a Argentina? El Oji-chan llega a la Argentina el 19 de junio de 1949. Esos datos los saco de un libro que lo escribieron entre 3 personas. Una de ellas es el Oji-chan, la otra es Ángela Sato y la otra es Gensho Uema. Gensho Uema se encargaba de recopilar todos estos datos de la gente, de qué pueblo venían, qué año llegó a la Argentina y en el caso de que quiénes son los padres y cuándo fallecieron. Esa parte del libro se llamaba ¿Quién es quién? De ahí saqué los datos. En América Latina habita la mayor comunidad de japoneses y sus descendientes fuera de Japón. Brasil es el país que alberga la mayor cantidad de Nikkei en el mundo. También hay comunidades de Nikkei en México, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Argentina. No tenemos una cifra exacta, pero son millones de personas. A través de las generaciones, los Nikkei se mezclaron entre los argentinos y cada vez se sintieron más argentinos, orgullosamente argentinos. Pero ni ellos ni sus descendientes se olvidaron de sus raíces. O por lo menos hasta ahora, porque se dice que la cultura poco a poco se está perdiendo. Pa, tengo otra pregunta. ¿Vos te identificás con el término Nikkei? Sí, cuando nosotros éramos chicos esa palabra se escuchaba muy poco. O sea, no es que no existía, siempre existió, pero se usaba muy poco. Empieza a cobrar fuerza ya más o menos 20 años atrás o 30 años atrás, en donde los descendientes, que serían la 2ª generación o la 3ª generación, el Nisei o el Sansei, que eran argentinos, pero los padres eran japoneses y él no se sentía ni argentino ni japonés. Entonces ahí se empieza a usar la palabra Nikkei o la comunidad Nikkei. Si yo me siento identificado con esa palabra, sí, mucho, porque uno se da cuenta cuando estuvo en Japón y vivió en Japón, ellos nos consideraban a nosotros como extranjeros y no como japoneses nativos, primero por el idioma. Ellos se dan cuenta enseguida que por más que vos hables, no hablas como alguien que haya ido al colegio o a la universidad. Segundo, que nosotros somos argentinos, con todas las costumbres argentinas, pero con raíces japonesas, donde hay otras cosas que nos marcan a nosotros. Entonces, esa mezcla y esa fusión de las dos cosas está bien la palabra Nikkei. Con esa palabra sí me identifico mucho más que con ser japonés porque no soy japonés o con ser argentino porque tampoco nací acá,
pero la cara te lleva a otra cosa, ¿no? Por eso que está bien hecho el concepto de Nikkei. Los Nisei ya reflexionaban acerca de su identidad, pero el término Nikkei no era aún utilizado. Desde la década de 1980, el vocablo Nikkei se ha consolidado para denotar una identidad enriquecida por los aportes y la mixtura de dos grandes culturas. Al ser argentino, me pasaba mucho de que la mayoría de mis amigos, todas sus familias son descendientes de italianos o de españoles y generalmente, no sé, en juntadas o en cosas típicas, más o menos ellos tenían como cosas en común que hacían, ¿no? Y yo no, nada que ver, o sea, y eso me di cuenta de grande, porque como que las cosas culturales o las tradiciones familiares eran muy diferentes las mías comparadas con las de mis amigos. La gente se juntaba a comer pasta los domingos en la casa de la nona y no sé, a lo mejor nosotros comimos asado y sushi, ¿entendés? Y cosas que yo veía como normal o como que pensaba que era normal en la familia de todo el mundo, de grande me terminé dando cuenta de que no, que tipo mi familia simplemente hacía esas cosas. Yo me empecé a acercar al vínculo Nikkei y a la comunidad por interés propio. Me acerqué como más grande, cuando yo tenía 13 años, entre 13 y 16, por el grupo de jóvenes de Seinembu. Generalmente en la Asociación Japonesa de Córdoba hay un grupo de jóvenes que organiza eventos y cosas para los padres, los adultos o los más grandes, abuelos. Entonces me acerqué por ese tema porque me encanta organizar eventos, me encanta organizar cosas, me encantan las cosas sociales. Y luego también en una fiesta de 15 de una prima fueron varios chicos de la comunidad y ahí como que también me di cuenta que ya teníamos casi toda la misma edad, pegamos onda, ellos bailaban Eisa Taiko, que es un baile tradicional de Okinawa, que a mí me gustaba mucho, que lo bailaba cuando era chiquitito, pero después por, no sé, cosas de la vida me alejé por cuestiones de amigos y cosas así, y después cuando volví a ver que pegué onda con ellos y sentía como que había buena onda, buena afinidad y que teníamos cosas en común, sobre todo eso, volví a bailar y me encantó y lo hice por varios años. Sado nos cuenta cómo el Eisa le voló la cabeza. Y es que el arte como manifestación de la cultura nos permite conectar con ella y mantenerla viva, vestir trajes típicos, tocar instrumentos, bailar, cantar en japonés, nos conecta directamente con nuestros orígenes y nos permite compartirlo en un idioma que es universal. Y llegando al final de este primer episodio, me quedo con muchos disparadores que vamos a tratar de abordar a lo largo de este podcast. Pero principalmente con la idea de que el concepto Nikkei va mucho más allá de una simple etiqueta. Vino a llenar de sentido un conflicto de identidad. Ser Nikkei es ser parte de una cultura, que si bien deviene de la japonesa, tiene elementos y características propias. Incluye aspectos como costumbres, tradiciones y modos de un grupo de pensarse a sí mismo, de comunicarse, de construir sentido. Me pregunto si la cultura siempre favorece a su comunidad de manera positiva. ¿Hay aspectos cuestionables que queremos dejar de replicar o que no nos representan como Nikkei en la actualidad? Crecimos con una imagen de un Japón romantizado por nuestros abuelos. Pero hoy en día, con cierta distancia ya de esa nostalgia del exilio de posguerra, me pregunto, ¿todo lo que viene de Japón es bueno por el simple hecho de ser japonés? ¿Cuál es el lado B de nuestra cultura? ¿Es necesario tener sangre japonesa para ser considerado Nikkei? Escuché el próximo episodio donde indagamos un poquito más y nos topamos con algunas opiniones más críticas. Hay gente que prefiere que le digan Hafu, otros que le digan Ainoko. Para mí Ainoko es peor todavía porque Ainoko es como hijo fuera del amor, hijo sin amor. Entonces esas palabras a los que somos mestizos terminan siendo despectivas, ¿no? Igual que el gaijin. El gaijin se le decía a los que no son descendientes japoneses y que hoy en día se sigue utilizando acá en Argentina. Por ejemplo, somos todos argentinos, pero vos decías el gaijin. Y vos decís, el gaijin es la gente que no es descendiente. Y si vamos al caso, para mí, el gaijin son los japoneses en Argentina. Si te gustó este podcast, dale seguir para que no se te pase ningún episodio y activa la campanita. Nos ayudas un montón si compartís esta info para llegar a más personas. Contanos, ¿qué te pareció? O compartime tu opinión por escrito o por audio a través de nuestra cuenta de Instagram. Seguinos como @pasaportenikkei con ~K. Mi nombre es Mayu Oshiro y me encontrás en Instagram como @oshiromayu. Gracias por acompañarnos. Sayonara, matane.